Vamos a dar inicio a la clase relativa a la liquidez empresarial. En ella vamos a profundizar en el concepto de capital de trabajo neto operativo, la productividad del KTNO y el ciclo de efectivo. El capital de trabajo es básico porque la liquidez tiene que ver con las necesidades de capital de trabajo y por el otro lado la producción de utilidad EBITDA. El capital de trabajo entonces es el concepto que se asocia con la liquidez de la empresa, pues de la adecuada administración de esta variable depende que la utilidad EBITDA se convierta en caja con la oportunidad requerida para atender compromisos de impuestos, servicio a la deuda, pago a proveedores, reposición de activos fijos y pago de dividendos. Entonces, cuando nos vamos a referir a liquidez de la empresa, tenemos que tener presente que la liquidez de la empresa operacionalmente viene de la utilidad de EBITDA y como fuente de liquidez. Sin embargo, como sumidero de liquidez aparecen las necesidades de capital de trabajo neto operativo que ha de mantener sin liquidar la empresa para poder operar. El capital de trabajo es el capital con que la empresa trabaja, los recursos que una empresa requiere para realizar sus operaciones. El monto de capital de trabajo es una proporción a las ventas. Las necesidades de capital de trabajo guardan relación directa con las ventas, porque recordemos que dijimos cuando hablamos de capital de trabajo neto operativo que eran todas aquellas partidas activas y pasivas circulantes que guardan relación directa con las ventas. Entonces el monto de ese capital de trabajo es una proporción a las ventas. Sin embargo, hay empresas que requieren más centavos de capital de trabajo en proporción a un peso de ventas o un céntimo con proporción a un bolívar de ventas. ¿De qué factores depende el capital de trabajo? Básicamente de dos factores, de la gestión empresarial y del grado de rivalidad. Cuando hablamos de la gestión de empresarial, estamos hablando de la eficiencia o no con que el administrador financiero administra, valga la redundancia, las cuentas del capital de trabajo neto operativo, es decir, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Y el grado de rivalidad tiene que ver con que una empresa necesita mantener más o menos los mismos estándares que otras de su competencia para poder vender. Recordemos que las cuentas por cobrar, en un ejemplo, las cuentas por cobrar guardan relación directa con las ventas. Si yo quiero aumentar las ventas, pues expando las cuentas por cobrar, pero si mi competencia cercana aumenta las cuentas por cobrar, es decir, da créditos en mayor proporción a las ventas, yo para ese grado de rivalidad debería también aumentar mis cuentas por cobrar. Por eso se dice que depende del grado de rivalidad y también de la gestión empresarial. ¿Qué factores determinan el capital de trabajo? Días de capital de trabajo. Por ejemplo, si por el grado de rivalidad mis competencias cercanas están dando 90 días, yo debería otorgar los mismos 90 días y tener 30 días de inventario por la realidad empresarial, por la rivalidad empresarial. Supongamos que una empresa debe otorgar 90 días de crédito y necesita 30 días de inventario. Eso nos lleva a estimar las cuentas por pagar y los inventarios necesarios óptimos para funcionamiento según esos factores que hablamos anteriormente, la eficiencia y la rivalidad con la competencia. Entonces, supongamos que una empresa otorga 90 días de crédito. Ese 90 días de crédito vamos a traducirlo en monto en bolívares, por ejemplo. Si la empresa vende 1.000 y todo lo vende de crédito, vamos a colocarlo como si todo lo vendiera de crédito para hacer ese ideal más cercano a las posibilidades ciertas. Que entonces 1.000 bolívares de ventas
Si todo es de crédito y como otorgamos 90 días de cuenta por cobrar, los 90 días significa que las cuentas por cobrar rotan 4 veces al año. ¿Por qué? Porque son 360 días del año, entre 90 días de las cuentas por cobrar, eso da 4. Si todas las ventas son a crédito, o sea, los 1000 son a crédito, 1000 entre 4 veces que rota da 250 promedio de cuentas por cobrar. Ahora, si necesita 30 días de inventario, el inventario no se relaciona directamente con la venta, sino con el costo de ventas. Pero supongamos, en este mismo ejemplo, que el costo de venta es el 60% de las ventas. Entonces, la cuenta del costo de venta sería para 1000, sería 600. Y si el inventario necesita 30 días, rota 12 veces al año. Entonces 30 días es un doceavo de 360. Es decir, de promedio de inventario necesitaremos 600 de cuenta por cobrar entre 12, 50. De tal manera de que podemos llegar a estos números. Para una venta de 1000, las cuentas por cobrar a 90 días serían en promedio 250, los inventarios en promedio 50. De tal manera que el capital de trabajo sería 300, 250 más 50. Es decir, para una venta de 1000 necesitaríamos 300 de capital de trabajo. Pero supongamos que en algún momento estimamos para el año entrante un crecimiento en ventas del 20%. Es decir, de 1000 llegamos a 1200, manteniendo los mismos números del 90 días, el 60% y los 30 días y costo de venta del 60%, llegamos que ahora necesitamos para 1260. Es decir, que el capital de trabajo ahora debe ser 360. Por lo tanto, si estimamos un crecimiento de 1000 a 1200 del 20%, necesitamos un crecimiento del capital de trabajo de 60. Esa es la necesidad de capital de trabajo que necesito para mantener idealmente el funcionamiento de las ventas. Entonces, para vender 1000 necesito 300, para vender 1200 necesito 360. Es decir, para crecer en un 20% necesito 60 unidades monetarias, 60 millones o 60 pesos o 60 lo que sea. La gran pregunta aquí es, ese incremento, ¿de dónde deben salir? ¿De dónde debe salir? Normalmente, lo que se aconseja normalmente es que ese incremento de 60 millones o de 60 bolívares o lo que sea el monto de 60 debe provenir de la misma operación, es decir, debe provenir de la utilidad líquida, del EBITDA, que es la utilidad convertida en líquido. Entonces, el incremento de capital de trabajo debe provenir del EBITDA. El EBITDA es la utilidad líquida que ha producido la operación. El EBITDA es la traducción de la utilidad contable, utilidad neta, en utilidad líquida, sumándole depreciaciones y amortizaciones. Porque recordemos que las depreciaciones y amortizaciones son de origen contable, necesarias para calcular la utilidad, pero no son salida de efectivo. Entonces, si a la utilidad neta le sumo esas consideraciones que hemos tomado en los costos, llegamos a la utilidad líquida de la empresa. Entonces, si el capital de trabajo se debe incrementar en 60, el EBITDA debe ser ese monto mínimamente. ¿De dónde más puede provenir el financiamiento de esas necesidades de capital de trabajo? Pueden provenir de las cuentas por pagar, o sea, del financiamiento gratuito que hacen los proveedores, o si no es suficiente habrá que recurrir a un endeudamiento de corto plazo, pero que no es una cosa muy recomendable porque estamos en la operación normal y no es recomendable que nos estemos endeudando cada vez que necesitemos, tenemos que ir al banco. No, la misma operación debe producir esas necesidades de fondos extras para crecer. Repito, ¿cuáles son las fuentes operativas necesarias, oportunas? El EBITDA y la cuenta por pagar a proveedores de bienes y servicios.
Entonces, vamos a hacer ahora otro análisis. Ya quedamos con ese pensamiento. Vamos a hacer otro análisis. Revisemos el comportamiento individual de los rubros que componen el capital de trabajo. Supongamos entonces el mismo caso, que de 1000 se aumentó a 1200, quiere decir que el crecimiento de las ventas debe ser 20%, es 20%, estimamos que sea 20%. Las cuentas por cobrar de 250 deberían pasar a 300 porque debería mantenerse un crecimiento igual al de las ventas, 20%. Igual los inventarios de 50 deberían crecer a 60 y un crecimiento del 20%, lo que hace que de 300 de capital de trabajo pasemos a 360, 20%. ¿Por qué deben mantenerse en el mismo monto que el crecimiento de la venta? Por aquello de que los rubros del capital de trabajo se necesitan para vender, y si hay un crecimiento en ventas, cada uno de ellos debe crecer exactamente igual al crecimiento en ventas. Si estamos analizando estos rubros y hay un comportamiento distinto, debemos buscar por qué hubo un comportamiento distinto al crecimiento de las ventas y buscar las causas y posiblemente conseguir correcciones. De lo que estoy hablando, supongamos que ya no es un caso ideal como el que teníamos anteriormente, ¿no? 20, 20, 20 era lo ideal. Ahora tenemos un caso más real. Supongamos que igualmente las ventas van a crecer 1200, un 20%, pero que al medir las cuentas por cobrar de 250 pasaron a 335, o sea, crecieron 34%, y de 50 a 65, o sea, creció 30%, y el capital de trabajo de 300 a 400 creció 100. Habíamos dicho que necesitamos que creciera 60 y que el EBITDA fuera suficiente para cubrir ese crecimiento vegetativo, por decirlo así. ¿Qué pasa aquí? Aquí las cuentas por cobrar crecieron 34%. En el análisis deberíamos pensar, ¿por qué? Recordemos que cuando hablamos de la cuenta por cobrar, hablamos de políticas de crédito y cobranza. Las políticas de crédito y cobranza especifican cuánto deben ser las cuentas individuales, a quién darle crédito, etcétera, etcétera. Cómo controlar el monto total. Hubo un crecimiento del 34%. Entonces, ¿qué podemos pensar aquí? O que se relajaron las políticas de crédito, o que no hubo la cobranza oportuna de esas cuentas por cobrar, de tal manera que pasaron de 250 a 335, creciendo 34%, siendo que las ventas crecieron 20%. Posiblemente así podríamos hacer énfasis en la cobranza, no hubo la cobranza oportuna quizás. Los inventarios igual de 50 a 65 crecieron 30, debiendo haber crecido 20%. ¿Qué podemos decir de los inventarios? Que no hubo una análisis de las necesidades óptimas de inventario, porque crecieron 65, o no se siguió el modelo que se había planteado de inventario óptimo, crecieron 30%. Posiblemente también pudiera ser que en algún momento se haya conseguido, por ejemplo, una rebaja, y entonces el inventario creció, pero ese es un crecimiento no oportuno, no permanentemente, no debería ser, sino que crezca el 20%, pero posiblemente por alguna oportunidad creció 30%. También pudiera ser que estemos ante una inflación en donde las empresas se resguardan de la misma, adquiriendo más inventario del que necesita para operar, inventario especulativo para guardar. En este caso, el capital de trabajo se incrementa en 100 unidades monetarias. El capital se incrementó, mostrando ineficiencias en la administración del capital de trabajo, mostrando que la administración por parte del administrador financiero no fue lo suficientemente eficiente. Y eso significa que hay 40, 60 se necesitaban y llegamos a 100, hay 40 de fondos ociosos. 40 de fondos ociosos.
Fondos ociosos que hacen que hayan costos de oportunidad, costos sobrevenidos que disminuyen indudablemente la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, recordemos que el capital de trabajo puede ser financiado por las cuentas por pagar. En el caso de las cuentas por pagar tenemos, por ejemplo, que en este caso las cuentas por pagar, en el caso normal, ideal, debían ser 100 en el primer año para 1000, o sea, un 10%, 120 en el segundo año para 1200, el mismo 10%, y su crecimiento pues igual que las ventas, 20%. Esta sería la situación ideal. Entonces ahora el capital de trabajo, ya no el capital de trabajo activo, sino el neto operativo, bajaría a 200, 240, y hay un incremento de 40. Es decir, eran 60 que se necesitaban si no consideramos cuentas por pagar, y ahora con las cuentas por pagar necesitamos 40 unidades monetarias, 40 millones en vez de 60. Como dijimos, el capital de trabajo neto operativo debe ser financiado por la operación o por la operación, es decir, ahora la presión sobre la operación es menor porque ahora no necesitamos 60, sino necesitamos 40. Esos 40 pues deben provenir ya del EBITDA. Sin embargo, si no vienen del EBITDA, deberíamos seguir buscando financiamiento bancario. Para seguir en el análisis del comportamiento del capital de trabajo, básicamente del capital de trabajo neto operativo, como factor principal de la liquidez de la empresa, porque es donde se sume, o sea, donde es el sumidero de fondos operativos producidos por el EBITDA. Entonces vamos a analizar un indicador que nos mide eso mismo. Ese indicador lo llamamos la productividad del capital de trabajo, PKT. El PKT operacionalmente es el cociente entre el KTNO y las ventas, o sea, es KTNO entre ventas. ¿Qué significa el PKT en términos conceptuales? Son la cantidad de céntimos que debemos mantener en capital de trabajo, yo digo, entre comillas, congelado, para poder vender un bolívar. Entonces, si por ejemplo el PKT es 0,2, significa que para vender un bolívar yo necesito mantener una capital de trabajo neto operativo de 20 céntimos. Si el capital de trabajo, el PKT fuese 0,50, quiere decir que cada vez que para vender un bolívar yo debo tener guardados 50 céntimos. Es decir, el PKT debe ser lo más bajo posible. Y el PKT es una medida de la eficiencia en la administración del capital de trabajo neto operativo y del administrador financiero. El PKT debe ser entonces lo menor posible. Un PKT alto significa que el flujo de caja bruto debe aportar una mayor cantidad para el crecimiento del KTNO y por lo tanto afectará negativamente el flujo de caja libre. Recordemos que el flujo de caja libre lo vimos como el inductor de valor más financiero, de valor más importante, porque es el que guarda relación directa con el valor de la empresa. Ahora, si el PKT es muy alto, eso afecta el flujo de caja libre porque lo hace disminuir. Y entonces, pues ya sabemos que el PKT debe ser lo más bajo posible. Entonces, volvamos al caso ideal. Al caso ideal, para 1000 necesitamos un KTNO de 200, para 1200 necesitamos un KTNO de 240. Si en el año 1 yo divido los 200 entre 1000, me da 0,2, o sea, el PKT es 0,2. Para el año 2, el PKT es 0,2 porque es 240 entre 1000. Es decir, el PKT ideal de esta empresa es 0,2. Nuevamente repito, para vender un bolívar se necesita tener en capital de trabajo neto operativo 20 céntimos.
Y si se mantiene en el caso ideal el del PKT, pues él no debería crecer, debería ser también como una variable a mantener, el PKT. Pero supongamos que hay el caso que habíamos mostrado, no ideal, sino un caso real, que las ventas crecieron de 1000 a 1200, 20%, las cuentas por cobrar 225 a 335, 34%, 30% del inventario, ambos mal comportados, el capital de trabajo fue 100 y las cuentas por pagar pasaron de 100 a 160, o sea, crecieron 60%. En lo ideal, todas las tres rubros del capital de trabajo neto operativo deberían crecer igual que las ventas, es decir, este número de crecimiento de las cuentas por cobrar debería ser 20, el crecimiento del inventario debería ser 20, el capital de trabajo crecer en 60 y la cuenta por pagar crecer en 20%. Sin embargo, quizás el administrador financiero, buscando resultados, ha logrado que el PKT se mantenga 0,2 y 0,2, ¿sí? Pero nosotros desde afuera en el análisis vemos que aquí hay una situación real que dista de lo ideal, porque esto debería ser 20%, ya dijimos por qué podría haber sido, esto debería ser 20%, sin embargo el PKT se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Consiguiendo más financiamiento de los proveedores de bienes y servicios. Debía haber conseguido 120 y consiguió 160. Eso es bueno. Vamos a ver de dónde, cómo es ese crecimiento del financiamiento por cuentas por pagar de bienes y servicios. Viene del primero, es casi que espontáneo, de los proveedores. Ahora, hay que considerar ahí que creció más de lo que debería haber crecido. Y eso, si pensamos solo en que sirve para financiar, pues me parece bien, pero aquí este crecimiento mayor al necesario está cubriendo las ineficiencias de lo que llamamos los fondos ociosos. Los fondos ociosos fueron 400, debiendo ser 300. Entonces hay unos fondos ociosos, 360. Entonces debía ser unos fondos ociosos que están cubiertos por este crecimiento de las cuentas por pagar. Repito, entonces, el PKT se mantuvo, pero este 160 está cubriendo ineficiencias administrativas porque está dejando que esto crezca con fondos ociosos. Ahora, ¿qué peligro puede tener ese crecimiento más allá de las ventas? Posiblemente no se aprovecharon descuentos por pronto pago, que pudieran haber. Ese es otro análisis. Cuando recibimos un crédito de los proveedores, pues puede ser que tengamos descuento por pronto pago, y a veces es necesario es oportuno, es bueno aprovechar los descuentos por pronto pago. Parece que no se aprovecharon descuentos por pronto pago y siguieron creciendo las cuentas por pagar. Pero la otra cosa que tenemos que analizar es, ¿será que no hemos pagado a tiempo las deudas? ¿Será que peligra el crecimiento, el mantenimiento de ese financiamiento? Eso lo tendríamos que mirar cuando vemos que las cuentas por pagar están creciendo más de lo necesario. Es decir, aunque aparentemente estamos bien, pero hay unos fondos ociosos que están cubiertos con un crecimiento más que necesario de las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Vamos a hacer echar una mirada a números para el análisis del capital de trabajo, porque recordamos que la liquidez guarda relación directa con el capital de trabajo. Pero supongamos entonces que tenemos una empresa. El análisis del capital de trabajo siempre se hace comparativo. Tenemos que tener básicamente 2 años a ver cómo ha sido el comportamiento de los rubros del capital de trabajo en relación al comportamiento de
las ventas. Supongamos en este caso tenemos el año 1 unas ventas de 550, el año 2 650, creció 20%. Pero las cuentas por cobrar crecieron 21 y los inventarios 9. El capital de trabajo operativo creció 14, menos que las ventas. Los proveedores de bienes y servicios crecieron 16. ¿Qué sucedió con eso? Que el KTNO en el año 1 fue 0,65, perdón, capital de trabajo 65 y 72, pero el PKT 11.8 y 10.9. Aparentemente estamos en una situación buena porque el PKT está disminuyendo de 11.8% a 10.9%. Sin embargo, vamos a revisar cuál es el origen de esa mejora en el PKT. Ya vemos que el KTO creció 14 frente a 20 y las cuentas por pagar creció 16 frente a 20. Vamos entonces a hacer el análisis de ese comportamiento. El análisis del capital de trabajo pretende averiguar si con las decisiones tomadas acerca del KTNO no se puso en riesgo la liquidez de la empresa. El análisis es comparativo entre por lo menos 2 años. Se inicia el análisis con un cuadro en donde se escriban las ventas, las cuentas del KTNO y el PKT para los 2 años y su variación porcentual. Recordemos que lo importante es la variación porcentual de cada uno de los rubros que componen el capital de trabajo neto operativo. Siempre se deben comparar las variaciones de todos los ítems con las variaciones en las ventas. Vemos, ventas crecieron 20, KTO 14, y si nos metemos en los rubros del KTO, las cuentas por cobrar crecieron 21, los inventarios 9 y el capital de trabajo neto operativo creció 16. Primero, al analizar el PKT mejoró, pues pasó de 11.8, pasó el PKT a 10.9. Esta mejora puede provenir de una mejora en la eficiencia de la administración de corto plazo que redunda en mejora del flujo de caja libre y posiblemente en la mejora del valor de la empresa. Pero hay que advertir que la mejora no se ha causado por un aumento descontrolado de las cuentas por cobrar, lo que pudiera traer consecuencias en la liquidez y hasta necesidad de crecimiento bancario. En este caso, crecieron un tanto más que las ventas. Sin embargo, 1% pues no es tan peligroso como en el ejemplo que veíamos anteriormente, que han crecido 34, aquí crecieron 21. Posiblemente se deba, uno debería escudriñar por qué. Posiblemente se deba en que hubo alguna deficiencia en la cobranza y entonces no llegaron los fondos a tiempo, no se cobraron a tiempo, y eso hizo que el crecimiento de las cuentas por cobrar fuese superior al 20%. Ahora, si miramos el crecimiento de los inventarios, crecieron 9%. Me parece más preocupante ese crecimiento del 9% porque cuando calculamos lo ideal estamos calculando inventarios ociosos o fondos ociosos, o ahora estamos perdiendo el control de los inventarios porque crecieron 9% debiendo crecer 20%. Si no controlamos esos inventarios, pudiéramos llegar un día en que no hay que vender, no hay nada para vender, o que haya que colocar listas de espera o cualquier otra cosa que puede redundar en una pérdida de clientes. En este caso, esta mejora no proviene del aumento, pero las mismas crecieron miremos ahora el 16%. Esa mejora no provino del crecimiento más grande del KTO, de las cuentas por pagar, porque las mismas crecieron en 16%. El análisis de la variación de las cuentas por pagar es de doble mirada. Es bueno tener cuentas por pagar porque ya hemos dicho que es el financiamiento sin costo del KTO. Sin embargo, creció solo el 16%. Entonces da la impresión de que habría que analizar por qué creció solo 16%. ¿Será que le hemos quedado mal a los proveedores? ¿Qué será
¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no crecieron en el 20%? Si deberían crecer en el 20% como las ventas. Algo puede estar pagando. Sin embargo, pudiera ser, como decía, es de doble filo, que estemos aprovechando descuentos por pronto pago. Es decir, estemos pagando antes de vencimiento. Eso del de aprovechamiento de descuento por pronto pago es un análisis que se ha de hacer aparte de todo. Cada vez que nos ofrecen un descuento por pronto pago, debemos hacer unas cuentas de las posibilidades de tener menos liquidez, porque no hay cuentas por pagar, hay menos cuentas por pagar, y enfrentarlo eso a la rentabilidad que se aumenta por el aprovechamiento del descuento por pronto pago. Explico. Si yo aprovecho el descuento por pronto pago, pierdo liquidez. Pero si yo aprovecho el descuento por pronto pago, puedo disminuir el costo de ventas y por lo tanto aumentar la utilidad. Entonces, por eso digo que es de doble filo. ¿Cuál sería la conseja general? Cada vez que nos ofrecen un descuento por pronto pago, es necesario hacer el análisis. ¿Qué nos conviene? ¿Qué pasa si perdemos liquidez? ¿Qué pasa si cuánto ganamos de rentabilidad? Como todas las cosas de la liquidez, las decisiones que tomemos acerca de, por ejemplo, aprovechar o no el descuento por pronto pago, deben ser cuestiones coyunturales, no estratégicas. O sea, no debe ser que siempre aprovechemos descuentos por pronto pago, porque podemos llegar en un momento dado en que se pierda liquidez, y si se pierde liquidez es como si una mata perdiera la savia. Bueno, creo que aquí ya